Vamos con la última charla del viernes. La va a dar Adrià Ferrer, ya le conocéis todos, y lleva como título Profilaxis infecciosa en el trasplantado de órgano sólido. Bueno, gracias Carla y bueno, gracias a los que estáis aquí. Contento de ver residentes, les agradece. Y voy a intentar hacerla lo más práctica posible. Muchísimas cosas de las que veréis son cosas que se han ido repitiendo a lo largo de las charlas. Y la idea sería un poquitín, a ver si con todo esto, con esta charla, consigo hacer un poquitín un resumen para que nos hagamos la idea básica de en qué un poco, cómo funciona la infección en el trasplantado de órgano sólido. Es decir, el trasplante de órgano sólido, el trasplante de progenitores hematopoyéticos desde el punto de vista infeccioso y profiláctico son campos totalmente diferentes que en una sesión no daba, entonces nos centraremos más en la de órgano sólido. Vale, este es un poquitín el índice que vamos a seguir. Y esta diapositiva la puso ayer Oscar Len y básicamente es un poco lo que resume el día a día de los médicos que ven pacientes con trasplante de órgano sólido. Al final es un equilibrio. Es decir, al final realmente es un equilibrio. Hay tres factores importantes. Uno es la inmunosupresión, el rechazo y la infección. Básicamente es tan sencillo y tan fácil como a un paciente, cuanto más lo vayas a inmunosuprimir, evidentemente mucho menos riesgo de rechazo, que es lo deseable, pero mucho más riesgo infeccioso, y por lo contrario, es decir, cuando a un paciente menos lo inmunosuprimas, evidentemente menos riesgo infeccioso y más riesgo de rechazo. Muchas veces al final se trata de ir jugando con esto. A veces cuando compartes un poquitín consulta con médicos que se dedican a esto, es decir, realmente hacen cosas que no están escritas. Es decir, básicamente es un poco algo totalmente artístico, es decir, el cómo subes, bajas un poquitín la inmunosupresión o subes la profilaxis, es decir, es muy difícil el saber realmente, y no hay nada escrito con esto, es un poco, pues básicamente es ese pequeño equilibrio de subir, bajar inmunosupresión, subir, bajar la profilaxis infecciosa. Entonces, un poquitín para entender, yo creo que al final, para entender bien cómo funcionan las infecciones o cómo funciona la profilaxis en trasplante de órgano sólido, lo más importante yo creo que es saber qué tipo de infecciones vamos a tener en... Es una diapositiva súper básica, es decir, es una diapositiva que es lo más posiblemente básico que se ha dicho en este curso, pero a veces saberlo no está de más y básicamente son tres tipos de infecciones los que vamos a ver en estos pacientes. La infección comunitaria, es decir, la de todos, lo que vemos cada día en cualquier paciente y que al final va a ser la más prevalente. También lo dijo ayer Oscar, es decir, muchas veces tenemos la tendencia en estos pacientes de trasplantado de pulmón, trasplantado hepático, viene con una neumonía y nos hacemos, con todos mis respetos, unas pajas mentales de la hostia, pensando en una anocardia o pensando en cosas que realmente luego no tiene. Luego tiene un neumococo o cualquier cosa mucho más básica. Entonces, profilaxis de las infecciones comunitarias. Justo viene ahora mismo Juan Rodríguez nos lo está comentando, las vacunas. Es decir, al final realmente muchísimas las podemos prevenir con las vacunas y otras muchas con medidas higiénicas. Otro tipo de infecciones que vamos a ver en este tipo de pacientes son las infecciones nosocomiales. Son pacientes que también se ha dicho en estas charlas, son muchos, por no decir la gran mayoría, están vinculados al sistema sanitario durante muchos años, es decir, son pacientes cirróticos, pacientes con fibrosis quística, pacientes en diálisis, son pacientes que realmente ya tienen o están colonizados por multitud de microorganismos multiresistentes y estos pacientes en el proceso de trasplante son pacientes que van a tener una estancia hospitalaria muy prolongada y por lo tanto el riesgo de infecciones nosocomiales es muy importante. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos prevenirlas? Pues aquí entran todas las estrategias de control de bacteriemia cero, resistencia cero, neumonía cero y los cultivos de vigilancia que se van haciendo, ¿vale? Para buscar sobre todo microorganismos multiresistentes. ¿Vale? Y luego el tercer grupo de infecciones que vemos en estos pacientes, que es como las que más molan, pero finalmente es como cuando uno hace un poco la parte de trasplantes, como siempre va buscando este tipo de infecciones poco habituales, es decir, cuando sale el microorganismo básico, ¿no? Mola más cuando ves una infección oportunista. Existen, pero al final tampoco son las más habituales. ¿Vale? La infección oportunista en estos pacientes puede ser o bien por una reactivación de una infección
latente que ha pasado, o bien que una primoinfección en estos casos. Y al final aquí sí que es donde entra un poco más el papel de la profilaxis antiinfecciosa que luego hablaremos. Entonces, cuando hablamos de infección en trasplante de órgano sólido, lo mismo, hay que tener digamos, este esquema mental de estos tres factores. Estos tres factores son los que al final van a determinar el riesgo infeccioso y qué tipo de infección. Es decir, una parte va a ser el receptor, la otra parte va a ser el donante, en este caso, es decir, el injerto que recibamos del donante, y el tercer grupo sería el fármaco inmunosupresor que lleva al paciente. En esto tampoco entraremos en qué tipo de fármaco inmunosupresor, es muy complejo, la verdad es que es bastante difícil de entenderlo y daría para una charla entera, ¿vale? Entonces vamos a intentar resumir un poquitín cosas que van a depender del receptor en cuanto al riesgo infeccioso, es decir, el antecedente epidemiológico. Aquí es donde se ha recalcado bastante en estas sesiones el tema de la historia clínica, el saber bien este paciente de dónde viene, qué tipo de factores de riesgo epidemiológicos puede tener. No es lo mismo un paciente que vayamos a trasplantar de Bolivia que un paciente que vayamos a trasplantar de aquí de Mallorca, de qué ha trabajado, qué tipo de contacto tiene con animales y demás, y también evidentemente los antecedentes patológicos. La edad, es decir, que hemos hablado también, la inmunosenescencia, realmente es lo mismo, es decir, no es lo mismo trasplantar a un paciente de 20 años, joven y hermoso, que trasplantar a una persona de 60, 70 años, que evidentemente no es lo mismo, ¿vale? Y cómo llega ese paciente al momento del trasplante es otra cosa que también hemos hablado, es decir, al final el aspecto nutricional de estos pacientes es muy importante de cara a afrontar un trasplante. La ausencia de inmunidad específica es súper importante. Al final, realmente, en estos pacientes, los que ya son seropositivos para CMV, herpes simple, virus varicela zoster, pues en ese sentido siempre tienen un poquitín algo más ganado respecto a aquellos que son seronegativos. Lo que hablábamos antes, si están colonizados o no, y también si tienen algún tipo de infección latente, como pueda ser la tuberculosis. Y también pues, un aspecto importante son pacientes que son muy polimedicados, que están politratados con múltiples tandas, con muchas líneas de antibióticos, con corticoides, con inmunosupresores, y esto evidentemente los va a hacer mucho más vulnerables a todo tipo de infecciones bacterianas y fúngicas. Vale, en cuanto al donante, que es la charla que nos dio ayer Alberto, que realmente es un tema que da para unas guías completas como la que habéis visto, que se han puesto 90 páginas de guía. Es decir, es muy importante cribar bien realmente a aquel paciente que vaya a ser donante, es decir, que asegurar de que realmente sea válido y sea útil. Entonces, la colonización del injerto por bacterias u hongos, descartar infecciones latentes del injerto, ¿vale? ¿Qué tipo de trasplante? Que es otra cosa que comentábamos ahora. Al final, no todos los trasplantes tienen el mismo riesgo infeccioso. Me gustó mucho lo que dijo ayer Óscar de que al final, es decir, piensas que realmente es así. El hígado, el corazón y el riñón se quedan estancos, se quedan estériles, pues realmente el pulmón es el que al final vas a tener el contacto directo con el medio ambiente y realmente va a estar expuesto todos los días, a todas horas, a multitud de microorganismos. Y por eso al final el trasplante de pulmón suele ser el que va a dar mucha más guerra en cuanto al aspecto infeccioso. Y luego ya entraría en la parte de variables quirúrgicas y la instrumentación postquirúrgica, que también la verdad es que lo explicó ayer muy bien Óscar, que es un poco el tema de las anastomosis. Es un aspecto súper complejo y que al final realmente el qué tipo de técnica quirúrgica, el qué tipo de sutura, cuánto tiempo de isquemia y demás, realmente también influye en cuanto al riesgo infeccioso. Lo que os comentaba de los fármacos inmunosupresores, y yo cuando hice la rotación de trasplante, la verdad es que sobre todo la hice porque siempre que veía un paciente trasplantado me armaba un patarral con la inmunosupresión, que es itacrolimus, sirolimus, everolimus, micofenolat. La verdad es que era como en plan, nunca sabías, sigo sin saberlo, la verdad, es decir, algo más sé, pero es verdad que al final, es decir, es un tema muy complejo. Y al final lo que tenemos que tener un poco de cara a al menos la visión del internista o la visión del infectólogo, es decir, que al final estos fármacos inmunosupresores, todos en más o menos medida, ya algunos más, otros menos, pero lo que van a afectar es a la inmunidad celular, ¿vale? Entonces,
sabiendo que el déficit o el defecto lo vamos a tener en la inmunidad celular, pues podemos también hacernos una idea de qué tipo de microorganismos vamos a ser más susceptibles de contagiarnos. En cuanto a tema de bacterias, pues bacterias encapsuladas, así como serían el neumococo o la Haemophilus, y bacterias intracelulares, es decir, la Legionella, Listeria, Nocardia y la más que he hablado hoy, que es el Mycobacterium tuberculosis. Hongos, que los han comentado José Ignacio y Carla, al final los dos hongos por excelencia en el trasplante son la Cándida y el Aspergillus. Menos frecuente también el criptococo y el neumocistis. En cuanto a virus, la familia de los herpesvirus son al final los que nos van a dar más problemas infecciosos: herpes simple, CMV, Epstein-Barr, varicela zoster y herpes simple. ¿Vale? Y después, en cuanto a protozoos, que es un poquitín ahí, es algo ya más específico y realmente así el más importante y el que a lo mejor tenemos que tener más en cuenta es el toxoplasma. Entonces, otra parte que yo creo que si estáis interesados un poco en el tema de trasplante, hay un artículo de Fisher, que es un New England hace bastante, hace como más de 10 años, que explica perfectamente lo que es la cronología en la infección del trasplante, y que realmente leyendo ese artículo posiblemente te haces una idea bastante más clara de cómo es. Al final, no sé quién lo comentó en estas charlas, evidentemente esto no es matemático, es decir, no significa que a partir del mes 1 más un día ya no estés exento de una infección nosocomial, pero sí que te ayuda un poquitín a plantearte en qué escenario o en qué situación te estás moviendo. Entonces, no es lo mismo la infección que podamos tener en el día más 30 de un trasplante que la infección que podamos tener en el día más o en el tercer año después de un trasplante. Entonces, la gran mayoría de las infecciones las vamos a ver entre los primeros 6-12 meses. ¿Vale? Luego, a medida que va pasando, digamos, el tiempo, es decir, la inmunosupresión se va bajando y realmente llegas como a un equilibrio que veíamos al principio, en el cual, pues evidentemente, hay menos riesgos infecciosos. En el primer mes, al final, lo que más vamos a ver son infecciones nosocomiales, lo que comentábamos, infecciones derivadas básicamente de la estancia hospitalaria del paciente, es decir, del proceso quirúrgico, vías, catéteres, sondas vesicales, drenajes torácicos y demás. Entonces aquí, pues fundamentalmente bacterias y hongos nosocomiales, y siempre pues el amigo del Clostridium que también nos da a veces problemas, y muy raro que es las infecciones transmitidas por una contaminación del injerto. Habitualmente, lo comentaron también ayer en las charlas, se hace cultivo del líquido de preservación del injerto, es decir, realmente hay una serie de protocolos en los cuales se asegura con bastante fiabilidad que el injerto esté estéril y no haya ningún tipo de riesgo infeccioso. Luego, así sería, la segunda parte serían las infecciones oportunistas. Entre el segundo y el sexto mes de un trasplante de órgano sólido es cuando realmente hay mucha más carga de inmunosupresión, es decir, realmente ahí es donde más inmunosuprimido, más vulnerable va a ser nuestro paciente de cara a todo tipo de infecciones oportunistas. Aquí están, o infección oportunista o cualquier infección, pero bueno, en cuanto a las infecciones oportunistas, tema a nivel sobre todo infecciones de reactivación de infecciones latentes, ¿vale? Lo que comentábamos en las diapositivas anteriores, la reactivación de virus de la familia herpes, de virus hepatotropos como puedan ser la hepatitis B, la hepatitis C, reactivación de una tuberculosis, o las infecciones por microorganismos intracelulares como comentábamos, por ejemplo, Listeria, Nocardia y Aspergillus. Y luego, al final, lo más habitual, es decir, que es a partir de los 6 meses, estos pacientes no podemos decir que son inmunocompetentes, porque no lo son, pero es verdad que el riesgo de infecciones oportunistas, a medida que va pasando el tiempo, si todo va bien y realmente no hay ningún problema, y ahora luego en la próxima diapositiva miraremos, esto no es lo mismo un paciente trasplantado renal que va todo fetén y que no hay ningún tipo de rechazo y que poco a poco va evolucionando, que el paciente que empieza a hacer rechazo, bolus de corticoides, aumenta la inmunosupresión y demás. Entonces, esta diapositiva sería el paciente que va todo perfecto, pasan los 6-12 meses primeros del trasplante y en teoría es un paciente que lo que vamos a ver son infecciones comunitarias, infecciones del día a día, infecciones de orina, infecciones respiratorias y piel y partes blandas.
¿vale? Pues sí que habrá un pequeño porcentaje de pacientes, que al final son los más llamativos, son aquellos pacientes que el trasplante o han necesitado de una mayor inmunosupresión o realmente no han evolucionado, que son pacientes que tienen riesgo de infecciones oportunistas tardías, ¿vale? Que son estas que vemos aquí, es decir, por ejemplo, la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante por el Epstein-Barr, la encefalitis herpética, los zóster cutáneos, la leucoencefalopatía multifocal progresiva que veíamos antes con Isabel por el virus JC, sarcomas de Kaposi, son cosas muy puntuales, no se ven casi nunca, pero evidentemente hay que tenerlas en cuenta. Y es un poco esto lo que os quería decir. Es muy diferente del trasplantado que va todo perfecto, que todo funciona bien y no hay ningún tipo de problema, al trasplantado que tiene que reingresar, bolus de corticoides, aumentas la inmunosupresión, es decir, estos pacientes mucho más riesgo infeccioso. Otras cosas que nos pueden aumentar el riesgo de infecciones oportunistas tardías, obviamente el haber recibido profilaxis frente a CMV favorece que puedas tener episodios de CMV tardía, el haber sufrido 2 o más episodios de rechazo agudo, el sufrir infecciones bacterianas recurrentes, aquellos pacientes que estén con una insuficiencia renal y sobre todo aquellos pacientes que precisen de diálisis y sobre todo los pacientes con una disfunción crónica del injerto. Entonces, ¿cuáles son las estrategias profilácticas en trasplante de órgano sólido? ¿Vale? Hay 3 grandes estrategias, así a grosso modo. La primera, al final yo creo que las más importantes, que es las medidas preventivas generales, es decir, que abarca todo lo que hemos comentado, es decir, la técnica quirúrgica, selección de donantes, higiene de manos, técnica, es decir, tienen protocolos en cuanto a todo lo que hay que hacer antes de un trasplante. Es decir, así, cribados serológicos que vamos a hacer en el receptor, sobre todo virus, VIH, CMV, Epstein-Barr, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, virus herpes, varicela zoster, el herpes 6, según qué hospitales sí, según qué hospitales no, sarampión, parotiditis, rubeola. Bacterias que vamos a poder cribar pretrasplante, Treponema pallidum, y el estado, a veces también se puede mirar el estado serológico frente a neumococo y a Haemophilus, y frente a protozoos también te podemos mirar el toxoplasma y leishmania, ¿vale? Que es un poco lo que comentábamos. Con toxoplasma sí que está más protocolizado, con leishmania es un poco más caso dependiente o hospital dependiente. Esta diapositiva creo que es la quinta vez que la ponemos. No voy en red, la verdad es que básicamente es muy diferente de donde venga cada paciente y un poco para que os hagáis una idea básica, y os lo he puesto en sticks para que se vea más fácil. El paciente que venga de África subsahariana, es decir, este es posiblemente el paciente en el cual hay que sentarse un poco más y mirar realmente de qué hay que pedir, ¿vale? Porque sí que habrá que hacer un cribaje bastante más extenso, ¿vale? Y el segundo grupo serían los pacientes de América Latina, ¿vale? Pues como es un tema que ya hemos comentado y se ha hablado, tampoco vamos a entrar en él. La vacunación, al final, fundamental. El cribaje de la infección tuberculosa latente, lo han comentado esta mañana, y al final en estos pacientes cada vez más la dinámica habitual es haces un cuantiferón, un IGRA, más una radiografía de tórax. Que el resultado es positivo bien para un cuantiferón o bien tienes una placa de tórax sugestiva a una tuberculosis pasada, planteas el tratamiento. ¿Cuándo haces el tratamiento? Normalmente la idea es siempre cuanto antes. ¿Qué pasa? Que muchas veces el tratamiento, es decir, por ejemplo, aquí pacientes trasplantados hepáticos, la dinámica es no tratarlos hasta que el paciente esté ya trasplantado. Una vez esté trasplantado y se normalice la función hepática, se tratan. En el resto de pacientes se intentan tratar pretrasplante. Estrategias de tratamiento: isoniazida, combinación de rifampicina más isoniazida o rifampicina solo, ¿vale? También importante los estudios de colonización, especialmente en trasplante pulmonar, porque sí que nos van a guiar mucho el saber qué colonización tiene este paciente para luego poder dirigir el tratamiento y poder tratar aquellas infecciones activas o recurrentes que podamos. Esta diapositiva es un tostón, es la profilaxis peritrasplante, y esto sí que es órgano dependiente y hospital dependiente, y esto va a variar mucho en función de qué órgano vayas a trasplantar y qué hospital, en función de qué tipo de microorganismos prevalezcan. Para que quiten así
grosso modo, básicamente tener claro lo que hemos dicho, el trasplante pulmonar y el hepático también en cierta medida son cirugías contaminadas, sobre todo la pulmonar, no son para nada estériles, por lo tanto la profilaxis antiinfecciosa, la profilaxis antimicrobiana en estos pacientes va a ser mucho más agresiva. En cambio, trasplante renal, trasplante cardíaco son entre comillas los más estériles o las más limpias y habitualmente la profilaxis infecciosa que se hace perioperatoria es con cefazolina. Entonces, en el caso del trasplante hepático, este es el protocolo o al menos la pauta que se utiliza aquí, que es con ceftazidima teicoplanin, ¿vale? Se pone una dosis en el momento del trasplante hepático, intraquirófano, y luego se repite una siguiente dosis a las 12 horas. Pacientes que requieran un packing abdominal, habitualmente se les prolonga esa pauta de antibióticos hasta que se puede retirar el packing. Vale, entonces, otras variables en cuanto a antibióticos, pacientes politransfundidos, cirugías largas y demás, muchas veces también se repite la dosis de antibiótico. Pero os digo, la parte del trasplante hepático y renal son los protocolos que tenemos aquí en Son Spaces. La parte del trasplante pulmonar y cardíaco son los protocolos que tienen actualmente en el Hospital La Fe, que eran los más actuales que encontré. Otras consideraciones así muy puntuales, bacteriuria, candiduria asintomática en paciente trasplantado renal en los primeros 2 meses hay que tratarlas, en el resto de pacientes trasplantados no. Y esto que la verdad, el tema de la colonización por enterobacterias productoras de carbaminomasas o pseudomonas MDR o XDR describen, yo la verdad es que cuando estuve rotando en Vall-d'Hebron, y aquí creo que tampoco se hace, que es la descontaminación intestinal selectiva, tiene muy poca evidencia. Los resultados, la verdad es que no son nada ya, y básicamente consiste en administrar antibióticos no absorbibles como la neomicina, gentamicina y demás, para intentar descolonizar, y sobre todo se hace en el trasplante hepático, ¿vale? Pero es una cosa que tiene poca evidencia. Vamos ya con la profilaxis post-trasplante, que es un poco a lo mejor la más práctica de cara al día a día, de saber qué tenemos que darle a quién y hasta cuándo. ¿Vale? Aquí tres grandes grupos, la terapia antifúngica, antiviral y antiparasitaria. La profilaxis antifúngica post-trasplante, básicamente lo mismo, es muy órgano dependiente. Y al final tenemos que pensar básicamente en Candida y Aspergillus en estos pacientes. Entonces, por ejemplo, una cirugía de trasplante como es la renal, es decir, que es una cirugía más o menos limpia y sin complicaciones, no hace falta ningún tipo de profilaxis, ni frente a Candida ni frente a Aspergillus. En el trasplante pulmonar tampoco hace falta una profilaxis frente a Cándida, pero sí, la profilaxis contra el Aspergillus es universal, se hace a todos los pacientes trasplantados de pulmón y se hace con anfotericina B liposomal nebulizada. ¿Vale? Es más o menos fácil de hacer, es bastante inocua, ¿vale? Y es un tratamiento que hasta el segundo mes se hace 3 veces por semana, del segundo al sexto mes se hace una vez por semana y luego a partir del sexto mes una vez cada 15 días, ¿vale? Y esto ya se prolonga, ¿vale? Luego esto pasa lo mismo, es un poco ir jugando, la aumentas un poco más dosis de anfotericina B, un poquitín a veces cuando hay colonizaciones por Aspergillus, ¿vale? Pues sí que la profilaxis con anfotericina B es universal y se hace en todos los pacientes trasplantados de pulmón y la idea es mantenerla de por vida. La profilaxis antifúngica frente al trasplante hepático, ¿vale? Es el otro gran órgano profúngico, por así decirlo, junto con el pulmón. Es decir, frente a cándida se hace con nistatina, con enjuagues de nistatina, se hace durante un mes. Y así que la profilaxis frente a Aspergillus no es universal, es en función de los factores de riesgo. Este es el protocolo que hay en el hospital. No voy a entrar porque la verdad es que es decir, tiene en cuenta diferentes factores de riesgo que podéis ver aquí enumerados uno por uno. Evidentemente esto es cogerlos, mirarlos y realmente cumple criterios sí o no. Es decir, paciente que tiene uno o más factores de riesgo, con estos pacientes lo que se hace, y la verdad es que esto no se hacía en Vall-d'Hebron cuando yo estaba y me pareció bastante curioso que hacen profilaxis con anfotericina B liposomal nebulizada en estos pacientes, a pesar de que son pacientes trasplantados hepáticos, pero bueno, está bien. Y en aquellos pacientes que tengan 3 o más factores de riesgo, pues en estos pacientes sí que realmente son pacientes de muy alto riesgo de poder desarrollar complicaciones de infección fúngica invasiva, se hace tratamiento preventivo con micafungina.
Y el trasplante cardíaco, un poco parecido. La cándida no necesita de profilaxis y frente a Aspergillus también un poco en función de los factores de riesgo. Es decir, si realmente tenemos uno o más factores de riesgo de los que podemos ver aquí enumerados en esta tabla, se instaura un tratamiento profiláctico con posaconazol habitualmente y se puede mantener durante 50 o 150 días. Siempre es muy abierto y es muy médico dependiente, muy hospital dependiente el cuánto tiempo, el mantener este tipo de profilaxis. Otro tipo de microorganismo que sí que tiene una profilaxis universal, al igual que tenía el Aspergillus en el trasplante de pulmón, el Pneumocystis. Lo hemos comentado durante todo el curso, ¿vale? En estos casos, realmente, y lo comentaba antes Isabel, cuesta poco, es decir, económicamente cuesta poco, en cuanto a efectos secundarios cuestan poco y realmente es bastante beneficioso, es decir, de cara. Es decir, ahorrarle una neumonía por un Pneumocistis a un paciente, la verdad es que es muy útil. Entonces, habitualmente la profilaxis frente a neumocistis se hace en todos los pacientes trasplantados, en todos los órganos. ¿Vale? Se hace 3 veces por semana, igual que hacemos en pacientes VIH con menos de 200 CD4 y la duración va a depender un poquitín también en función del tipo de trasplante. Lo mismo, trasplante renal es como, entre comillas, el fácil, 3-6 meses, trasplante hepático cardíaco 6-12 meses y el trasplante pulmonar habitualmente se suele dejar de forma indefinida. Problemas que podemos encontrar con el Septrin, con el cotrimoxazol, es la mielotoxicidad. A dosis lunes, miércoles, viernes es poco habitual, no se suele ver. Alternativas que tendríamos sería la pentamidina nebulizada, ¿vale? Que la verdad es que yo no la he visto utilizar aquí nunca. Y lo que comentaba antes, que yo la verdad es que estudiando un poquitín, al final es verdad que el Septrin siempre lo asociamos con que nos va a proteger del neumocistis, pues también nos va a proteger de otros. Es decir, a lo mejor no con tanta eficacia como frente al neumocistis, pero hay otros microorganismos como pueden ser nocardia, listeria y legionela, que también esta terapia profiláctica con cotrimoxazol pues nos puede ayudar. Lo del citomegalovirus es como el Aspergillus, es decir, realmente también es muy cambiante. La profilaxis frente al citomegalovirus, lo mismo, es muy órgano dependiente y es muy hospital dependiente, incluso diría muy médico dependiente. Hay casos en los cuales evidentemente la profilaxis es universal sí o sí, es decir, pacientes en el que el donante es positivo y el receptor es negativo, es decir, que hay una serodiscordancia. En estos sí que sí se hace la profilaxis frente a CMV, que se hace con valganciclovir, ¿vale? Habitualmente 900 miligramos día. Y aquellos pacientes que son receptores positivos, ahí hay un poco más de variabilidad en función de cada hospital. Es decir, cada vez más la tendencia, es decir, al menos cuando estaba en Vall d'Hebron, es a tratar la profilaxis, es decir, empezar la profilaxis y monitorizarla, hacer un tratamiento profiláctico frente al CMV y monitorizar la carga viral. ¿Vale? ¿Qué pasa? Es decir, que evidentemente el valganciclovir no es como el cotrimoxazol, no es un fármaco tan inocuo y un fármaco que sí que tiene más efectos secundarios, como veremos a continuación. La duración lo podemos ver aquí, es decir, trasplante renal, hepático y cardíaco, habitualmente en función del estado serológico es entre 3 y 6 meses, en el trasplantado pulmonar entre 6 y 12 meses. ¿Vale? Entonces, habitualmente en estos pacientes lo que se va haciendo es monitorizar la PCR de citomegalovirus y en función de eso pues, se aumenta la dosis, pasa de profilaxis a tratamiento o bien se baja la inmunosupresión. Cosas positivas que han comentado antes, y al final es que ya está la alternativa al valganciclovir, que ahora era el único profiláctico frente a CMV, que es el letermovir. ¿Vale? El letermovir es un fármaco que se utiliza solamente como profilaxis frente a CMV, no como terapia. Lo he comentado antes, es un fármaco con muy baja barrera genética y solamente está aprobado y utilizado en profilaxis. Ya se utiliza y de forma bastante habitual en pacientes en trasplantes de progenitores hematopoyéticos y posiblemente en los próximos meses o años se pueda utilizar en trasplante renal. Este ensayo clínico es un ensayo clínico que estaba hecho en pacientes trasplantados renales seronegativos, en el cual se aleatorizaban a recibir valganciclovir versus letermovir y se vio que el letermovir era exactamente igual de eficaz en cuanto a profilaxis frente a CMV que
que el valganciclovir, con la diferencia de que evidentemente siendo igual de eficaz nos ahorraba, es decir, mucha menos toxicidad hematológica y aparte era un fármaco que inducía menos resistencias. Se veían un 12% de resistencias en la rama de valganciclovir versus ninguna en la del etermovir. Por eso es un fármaco que posiblemente saldrá como profilaxis en trasplante renal y yo creo que a medida que vayan pasando los años se irá probando en otro tipo de trasplantes como pueda ser el pulmón, corazón o hígado, sobre todo porque aporta el mismo beneficio que el valganciclovir y sobre todo nos ahorra mucha toxicidad hematológica. Otros virus en los cuales hay que plantearse el tema de la profilaxis, virus herpes simple tipo 1 y 2 y virus varicela zoster, habitualmente pacientes, nos lo tenemos que plantear en pacientes que no hagan la profilaxis con valganciclovir, que van a ser pocos, ¿vale? Pacientes que no haya una profilaxis activa directamente frente a CMV con valganciclovir, sí que hay que hacer la profilaxis frente a herpes durante 3 meses con aciclovir o con valaciclovir. Punto aquí en contra del etermovir es que no tiene actividad frente a virus varicela zoster ni virus herpes simple. Entonces, bueno, realmente en estos pacientes en los cuales empecemos o se empieza a tratar con el etermovir, tendremos que añadir aciclovir o valaciclovir durante 3 meses. ¿Vale? Y otros herpes virus en los cuales no hay indicación de profilaxis ni tampoco queda muy claro el tema de la monitorización serían Epstein-Barr, herpes tipo 6 y herpes tipo 8. ¿Vale? Epstein-Barr se ha comentado en alguna de las sesiones y al final es un virus que sí que es pro-oncológico, proliferativo en ese sentido, es decir, que sí que predispone a una enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, pero no queda claro si la monitorización de cargas virales de Epstein-Barr realmente nos va a aportar algo. Habitualmente, a veces o puntualmente en pacientes serodiscordantes, es decir, que un donante positivo, receptor negativo, en estos casos a veces sí que puede tener utilidad en cuanto a lo mejor aflojar la inmunosupresión, pero tampoco no hay nada descrito. El virus Beca, lo comentó ayer Oscar Len, básicamente lo único que tenemos que tener en cuenta el virus Beca es con el trasplante de riñón. En el resto de trasplantes no nos da igual. ¿Vale? Es un virus que está latente en las células tubulares renales y uroteliales y que es un virus que realmente ni tiene profilaxis ni tiene tratamiento. Entonces es un virus que realmente el BK sí que puede llegar a provocar un rechazo a nivel del injerto renal y acabar con un fracaso y volver a entrar el paciente en diálisis. Por eso sí que lo que se hace es una monitorización periódica del BK en sangre, de la carga viral de BK en sangre. Entonces, diréis lo mismo, es decir, si no tiene tratamiento ni profilaxis, ¿para qué se monitoriza? Pues se monitoriza realmente por esto, cuando se ve que realmente hay unas viremias progresivas de BK, es decir, lo que se hace es un poquitín aflojar la inmunosupresión, bajar esa inmunosupresión e ir controlando, ¿vale? Y en el caso ya de que a pesar de ajustar inmunosupresión exista un daño, una insuficiencia renal progresiva y una viremia creciente, en eso es cuando se plantea el tratamiento, la biopsia renal. Virus de la hepatitis, os dejo aquí las tablas, también se han puesto, básicamente donantes con antígenos positivos son mínimos, 0,1%. En estos, en el caso hipotetiquísimo de que se trasplantase un donante con el antígeno positivo, sí o sí hay que hacer tratamiento, ¿vale? Con entecavir, tenofovir. Y luego, cuándo hacer profilaxis, y esto va a variar en función de si cuando el anticuerpo es positivo, es decir, que esto puede ser un 10% de los pacientes, va a ser en función de si es un trasplante hepático o es otro tipo de trasplante. Vale, os dejo aquí las tablas. Habitualmente la profilaxis, cuando tienen indicación de hacerse, se hace con la amibudina. Y acabando con la profilaxis antiparasitaria post-trasplante, toxoplasma posiblemente sea el que realmente es algo más importante en cuanto a profilaxis y en cuanto a conocimiento. Es decir, el toxoplasma genera quistes asintomáticos a nivel del músculo y del miocardio, por eso al final el toxoplasma es un microorganismo que sí que hemos de tener muy en cuenta en pacientes con trasplante cardíaco, que es donde suele estar, en el miocardio, y sobre todo en pacientes que sean serodiscordantes, es decir, pacientes donantes seropositivo frente a toxoplasma con un receptor seronegativo, tenemos que ir con mucho cuidado, ¿vale? Sobre todo en trasplante cardíaco y menos habitualmente en trasplante hepático.
Entonces, si se da esta situación, es decir, trasplante cardíaco, que el receptor es negativo y el donante es positivo, es decir, sin tratamiento profiláctico, hasta un 75% desarrollarían una toxoplasmosis, y en el trasplante hepático en torno a un 20%. Entonces, obviamente, en estos pacientes, es decir, viendo el riesgo que puede de evolución a toxoplasmosis, pues se hace un tratamiento profiláctico con el cotrimoxazol, que yo creo que es el gran ganador de este curso, porque todo el mundo habla maravillas del cotrimoxazol, que se utiliza 3 veces por semana, igual lunes, miércoles, viernes, durante un año habitualmente en el trasplante hepático, y habitualmente en los trasplantes cardíacos serodiscordantes se suele mantener de por vida. ¿Vale? Y en el caso de que se retire hay que hacer monitorización periódica de la PCR para toxoplasma. Alternativas al cotrimoxazol en caso de intolerancia serían la dapsona, pirimetamina y el ácido folínico. Esto simplemente es algo teórico, no creo que nos sirva de utilidad. Y otro tema que ha salido hoy, que es el tema de la lesmania, que habitualmente se ven pocos casos, pero cuando se ven al final son muy complejos porque no hay nada escrito y ni mucho menos no hay nada claro en los protocolos. Es decir, al final no está indicado hacer la serología de lesmania de forma rutinaria, y en aquellos pacientes trasplantados que desarrollan una lesmania no queda claro tampoco realmente qué tipo de profilaxis o si hay que hacer algún tipo de profilaxis en estos pacientes. Y en cuanto al tema del tripanosoma, que es el responsable de la enfermedad de Chagas, también importante en cuanto al tema de trasplante cardíaco, ¿vale? Sabéis que Chagas, sobre todo, la principal afectación es a nivel cardíaco y en menor medida a nivel intestinal. Trasplantes intestinales se hacen 2, 3 al año en toda España, es decir, que es algo muy anecdótico, ¿vale? Pero trasplantes cardíacos sí que podemos ver más. Entonces, en pacientes en el que el donante o el receptor son seropositivos frente a tripanosoma, en esos habrá que hacer un control periódico, hay que hacer PCR seriadas de tripanosoma. No está indicada la profilaxis en estos pacientes, y en el caso en que hubiese o una clínica sugestiva de Chagas o una PCR positiva, tratar con becnidazol o nifurtimox. Y ya como conclusiones, al final, yo creo que la principal, al menos la más importante, sobre todo en cuanto al tema de trasplante de órgano sólido, es el difícil equilibrio que supone inmunosupresión, rechazo e infección. Yo creo que al final cada consulta de un paciente trasplantado es tener esas 3 cosas en mente, y es un poquitín jugar a que ni una cosa ni la otra, y mantener esta dinámica. Podemos ver 3 tipos de infecciones en trasplante: las nosocomiales, oportunistas y comunitarias, que el riesgo infeccioso va a depender tanto del donante, del receptor, como del fármaco o la estrategia inmunosupresora que se utilice. Esto de la cronología es algo más teórico y no tanto práctico, pero sí está bien tenerlo en mente, es decir, que el primer mes lo que vamos a ver habitualmente son infecciones nosocomiales, que entre el segundo y el sexto mes son cuando vamos a ver más incidencia de infecciones oportunistas, y que a partir del sexto mes habitualmente ya vamos a ver infecciones comunitarias o infecciones habituales del día a día. Que hay, según los tiempos, 3 estrategias de profilaxis: la pre-trasplante, que es todo cribajes, vacunas, medidas de higiene y demás; peritrasplante, que es lo que habéis visto, esta diapositiva con una tabla grandísima de antibióticos, que cada hospital con trasplante tiene sus propios protocolos, que al final van a depender del órgano y del centro trasplantador, y la pauta de post-trasplante, que esta sí que es algo más universal, con antifúngicos, antivirales o antiparasitarios. Que la profilaxis para neumocistis es universal, que la profilaxis para citomegalovirus no es universal, pero es casi universal, depende del estado serológico, y que sobre todo hasta ahora, digamos, a lo mejor se ha sido un poco menos reacio a la profilaxis frente a CMV por la toxicidad por valganciclovir. Con letermovir posiblemente se abra una nueva vía, y sobre todo en pacientes trasplantados cardíacos tener en cuenta toxoplasma y tripanosoma como potenciales lesivos. Y gracias.